Estamos en Primera Corintios, en el capítulo 8. Vamos a orar que el Señor nos ayude a acercarnos a su palabra y también ponerla en práctica. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque de ti viene la sabiduría y la capacidad de vivir. De ti viene la inteligencia y de ti viene también el transformar nuestra vida. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestro diario caminar? Hoy nos ponemos en tus manos para leer este texto. Ayúdanos, Señor, no solo a entenderlo, no solo a disfrutarlo, sino también sentirnos confrontados por Él, por ti, en última instancia. Bendícenos, Señor, en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros comenzamos este texto, la primera línea que resalta desde el versículo 1 es en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y la frasecita cobra relevancia porque acuérdese que ya había habido cartas, comunicaciones entre la iglesia y el apóstol Pablo. Y parece que en la carta anterior que escriben los Corintios era un tema para ellos muy importante este asunto de la comida sacrificada a los ídolos. Y tendríamos que retroceder un poco, unos 2000 años atrás, para ver la forma en cómo esa cultura pagana funcionaba con esta clase de sacrificios. Entonces, usted y yo podíamos ser un romano, cualquier persona no judía, y que creía en estos dioses paganos, llámese, qué sé yo, Júpiter, su contraparte griega, Zeus, Diana, Afrodita, qué sé yo. Entonces usted ofrecía el sacrificio, usted escogía una vaca, un ternero, un toro, lo que sea. Usted agarraba una de estas cabezas de ganado, la ofrecía en sacrificio. Usted como oferente quedaba bañado en la sangre del animal. Y después de eso, ¿qué se hacía con todo ese animalejo que ha sido desangrado y muerto? Entonces era chévere, porque aquí estaba el templo del dios pagano y al lado estaba el mercado. Y acontece que si usted quería comprar la carne para su casa en el día viernes de proteínas y de carnes del Mega Maxi, usted tenía que asistir después del culto del templo pagano porque garantizado que al lado iba a haber carne y a bajo costo, porque era tal la cantidad de sacrificios que el mercado se reabastecía de carne y salía mucho más conveniente, hablando en términos de dinero, comprar la carne que había sido ofrecida horas antes a un dios pagano. Muy aparte de eso, la gente de esa cultura creía que cada vez que comía la carne sacrificada al ídolo, del animal sacrificado al ídolo, el espíritu de ese Dios con minúscula venía a vivir dentro del individuo. Entonces usted quería ser fuerte como Hércules, entonces no estaría de más ofrecerle una buena oveja a Hércules y después de eso hacerse un cortecito de carne allí en la parte del lomo y comerse, y entonces usted quedaba revestido con el espíritu fuerte de Hércules para hacer las cosas. Sucede entonces que en la iglesia, en Corinto, usted va a tener grupos de personas distintos. Entonces habían de estos que habían sido paganos y que tenían esta práctica y que de alguna forma llegaron a los pies de Cristo y llegando al Señor, ellos aún tienen reparos con comer carne del mercado. ¿Por qué? Porque decían esto: ¿cómo yo voy a comer carne que tiene el espíritu de Hércules o de Zeus y me la voy a comer siendo que dentro de mí vive el Espíritu de Dios? Entonces, para muchos de ellos eso era todo un problema. Habían otras personas dentro de la iglesia que habían sido judíos de tradición, los judíos estaban por todas partes, habían sido judíos de tradición y podían decir cosas como: carne sacrificada a los ídolos, jamás.
porque eso es contaminarse, eso es carne sucia, eso no comeremos jamás, nunca. Entonces, y había un tercer grupo también dentro de la iglesia que tenía en su mente, digamos, la verdad, pero no sabían cómo expresar esta verdad. Entonces este tercer grupo decía cosas como, a ver, los ídolos de este mundo, los dioses con minúscula de esta era, ¿son algo? Son nada. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Así que no importa dónde compres la carne, mientras tú te la comas dando gracias a Dios, no hay ningún problema. Entonces ahora imagínese usted cómo era la pelea entre estos tres grupos de personas. Estos de acá dicen, puede comer todo lo que sea, porque los dioses y los ídolos son nada. Estos de acá no comen esa carne porque dicen que está contaminada ritualmente. Y estos de acá dicen, yo creo que no debo de comer esa carne porque en mí vive el Espíritu de Dios y cómo voy a meter al espíritu de Zeus dentro de mi cuerpo. Y entonces comenzaban los problemas. Este de aquí le decía al de acá, tú estás humillando el cuerpo, el templo del Espíritu, que es tu cuerpo, al meter esa carne inmunda. Y este de acá se siente acusado. Y luego viene el de acá y le dice al judío, mira judío, es que no importa dónde se haya sacrificado la carne, porque tú la estás comprando para satisfacer el hambre, no sea bruto. Y el de acá le dice al de acá, lo que pasa es que tú no entiendes cómo es la vida santa, yo sé cómo es la vida santa, y si tú te metes eso te contaminas. Y eso era una pelea de toda la vida en Corinto. ¿Qué acontece? Que probablemente usted y yo ya no tengamos problemas con eso. Y le puedo poner por lo menos un par de ejemplos. ¿A usted le gusta la comida china? ¿Te entra el chifa sin ningún problema? ¿Se pide un arroz chaulafán? ¿Le gusta comer por lo menos los guantanes? Ese es universal. ¿Ya? ¿Usted come guantán? Rico, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted se ha dado cuenta que en algunos chifas usted ni bien entra al chifa y lo saluda un gato? O si usted va más adentro, usted puede encontrar una estatua de Buda en su interior. Y probablemente, si es que el dueño o el cocinero es shintoísta o budista, probablemente hace las cosas en honor de Buda, o hace las cosas para tener riqueza y por eso ponen el sapito, o tienen al gatito que está por allí. Y usted no tiene problemas en comer esa comida, porque usted ya lo meditó, no hay ningún problema. Pero ahora le pongo un ejemplo. Pensemos que viene una comitiva de hermanos asiáticos que han salido del budismo, han dejado el budismo en China y se han venido a radicar acá al Ecuador. Y entonces para ellos, probablemente represente un problema entrar a un chifa y ver los distintos ídolos o estatuas que están allí y se pueden sentir mal. Y de repente usted le dice, vámonos de chifa, ahorita, salimos del culto y nos vamos para allá. Y usted se va para allá con esa persona. Y le aseguro, esa persona de este ejemplo va a ser el almuerzo más largo y más incómodo de su vida. ¿Por qué? Porque está recordando lo que fue. Y lo peor de todo es que usted y yo lo estaríamos forzando a hacer algo que está en contra de su conciencia. Entonces Pablo va a tratar de arreglar estos tres grupos con la pelea que está aconteciendo dentro de la iglesia. Y vamos sentando unos principios que salen de este texto. Primera cosa, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ya entendemos cuál es el problema allí. Y entonces Pablo comienza tratando con los que creen que saben más. Y por eso dice, es cierto que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece
mientras que el amor edifica. Y de ahí usted y yo tenemos un primer principio. ¿Y cuál es? Pablo no está menospreciando el conocimiento. Jamás use este texto para pensar de que Pablo quiere que usted y yo seamos unos bobos peleles que no piensan, ¿ya? Pablo no está echando por tierra el conocimiento, pero Pablo nos está llamando la atención en que todo lo que yo llego a saber acerca de Dios, acerca de sus principios, acerca de la forma de vida que Él quiere que yo tenga, todo lo que yo puedo aprender de Dios tiene que aterrizar al amor. Porque puede acontecer, como más o menos la pelea que había en estos dos grupos. ¿Es que acaso tú no sabes que la ley de Moisés dice tal cosa y tal cosa? Y este de acá le dice, ¿o es que acaso tú no sabes que Jesús hizo limpio todos los alimentos? Y esta puñetiza de conocimiento no le hace bien a nadie. Entonces Pablo nos dice, sí, el conocimiento es bueno, pero el conocimiento tiene que ir enlazado ¿con qué? Con amor. Porque lo que yo quiero es que mi hermano, mi prójimo, mi amigo, fortalezca su relación con Dios. Y yo también me tengo que acercar a Él y establecer una sana relación filial, afectiva, con mi prójimo, con mi hermano, mi hermana en la fe. Y ahora, aquí quiero hablar de algo interesante y que en ocasiones a usted y a mí nos pasa. ¿Y qué es? Así como estos tres grupos, nosotros solemos hacer de nuestra experiencia con el Señor norma para todo el mundo. Le voy a poner un ejemplo bien tontito, de esos que a veces yo le suelo poner. Pensemos que usted o yo, antes de conocer al Señor, teníamos un vocabulario que daba miedo. De 10 palabras habladas, 11 eran obscenas, insultantes y de doble sentido. ¿Qué le parece? ¿No? Terrible eso, ¿verdad? Y entonces usted viene al Señor, usted se arrepiente, se entrega, se rinde delante de Dios. Señor, tú eres el dueño de mi vida, Señor, tú eres quien has hecho tu obra en mi corazón, gracias por salvarme, lindo. Y Dios hace una obra hermosa con usted y hasta allí llegaron las palabras ofensivas, obscenas, de doble sentido e irrespetuosas. Muy bien. Entonces usted le habla del Señor a su pana del alma. Ese otro pana que junto con usted se iban de competencia de quién insulta más chévere. Entonces usted dice, mira, ñaño, ven a la iglesia, acepta a Cristo. Vamos que viene acá, el Señor lo convence, el amor de los creyentes lo dejan boquiabierto y se entrega al Señor completamente terrible. Y entonces luego Él lo va a dejar a usted a su casa. ¿Ya? Y pensemos que el hombre va manejando y usted pregunta, ¿y aceptaste al Señor? Uy, sí, me siento de maravilla. No, y se cruza un carro por allí y su amigo, que tomó su decisión ese día, se le atraviesa el bus y le dijo de todo. Entonces usted va a su experiencia individual y usted viene y le dice, ¿qué estás diciendo? Y le tiembla el ojo. ¿Acaso no sabes que los cristianos no decimos malas palabras? Es la última vez que ofendes al Espíritu Santo así. ¿Qué pasó allí? Un pequeño detalle. ¿Y cuál fue? Usted y yo quizás tuvimos todo el conocimiento, pero no tuvimos amor para corregir. Y si usted utiliza el conocimiento para la corrección, usted le está haciendo daño a la otra persona. Porque Pablo dice, inspirado por Dios, el conocimiento por sí solo envanece.
Pero si a esa mezcla usted le pone amor, entonces allí usted edifica y construye a la otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Hágase los oídos sordos. Haga suyo el refrán de la chilindrina. No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Sana teología. Entonces, ¿qué le importa? Pero usted establece una relación con él y le dice, oye, ñaño, ¿y cómo te sentiste? ¿Qué pasó aquí? Uy, ni sabes. Y después de que le dijo todo lo que le dijo el bucetero, uy, ni sabes. Yo sentí que 500 toneladas salían de aquí encima. Y te comento algo. Ah, ¿en serio? ¿Qué más te pasó? Te comento algo. Yo tenía un deseo de venganza contra ese que me hizo esto. Y ¿sabes qué, ñaño? No sé qué pasó, pero cuando le dije al Señor que venga a mi vida, amo a esa persona. No entiendo cómo pasó, pero algo cambió aquí adentro y no sé cómo explicarlo. Entonces usted sigue trabajando en la relación con esta persona, usted sigue trabajando allí con él, con ella, su pana, su ñaña del alma, y usted está allí. Y en algún momento el Señor a usted le dará la oportunidad de utilizar el conocimiento con amor. Y usted un día le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, ñaño? Oye, me topé con un versículo de la Biblia chéverísimo. Ah, ¿en serio? ¿Cuál es? Yo quiero aprender, dime. Dice, hay un texto que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas y le dice lo siguiente. ¿Qué cosa? Que su conversación sea siempre con sal, de buen gusto, entregando la gracia a quienes me escuchan. Usted no hizo nada más. ¿Y quién cree que comienza a trabajar en la vida de su ñaño? El Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios lo va a hacer razonar. A él le va a decir, o sea que cada vez que yo digo HDP y esto y lo otro, yo no estoy entregando gracia a los que me escuchan. Señor, que mis labios hablen tu palabra y no otra cosa. Y entonces espérese un ratito. ¿Qué ha acontecido allí? Usted ha obrado como verdaderamente un hermano en la fe. Usted ha obrado verdaderamente como un hijo de Dios. Porque nuestra debilidad es que alguien viene a los pies de Cristo y nosotros inmediatamente armamos listas. Muy bien, eres cristiano. Estas son las listas de sí puedes hacer y esta es la lista del no puedes hacer. ¿Y sabe qué es lo más horrible de eso? Que fabricamos estas listas a la luz de nuestra propia experiencia. Y eso es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque la experiencia que usted tuvo con Cristo Jesús es única, irrepetible y no es norma para nadie. Fue su experiencia, fue la forma en cómo Dios se acercó a usted y cómo Dios trató con usted. Pero eso no es normativo para el resto. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dice allí, el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué hace? Edifica. El que cree saber algo todavía no sabe como debiera saber. Y está hablando a estos que creen que saben y hacen las cosas sin amor. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Entonces, volvamos a la escena del carro. A usted, su amigo, lo está llevando a la casa. O sea, tras que le hace un favor, usted le dice lo que le dice, ¿no? Entonces, vamos a la escena. Está su amigo, se cruzó el carro, el amigo le dijo de pe a pa a la otra persona, usted acá se pudrió de las iras. Te le dijo, mal hablado, pecador inmundo, ¿qué te crees? Todo lo que usted quiera. Usted se lo dijo allí y se lo lanzó. En esa escena, Dios está agradado del corazón
¿De cuál de los dos? ¿De quién está agradado? ¿A quién conoce Dios? Con este, que a pesar de haber dicho sus 4 cosas al bucetero, con este, que está experimentando la gracia, y no tanto conmigo, que estoy al lado, y que he usado mi conocimiento para destruirlo, y no para edificarlo. Entonces Pablo me hace meditar en un tema. ¿Soy yo conocido por Dios? Dios conoce mi corazón y las intenciones que hay en él. Ese es el punto. Y Pablo continúa escribiendo. Dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, Pablo sigue hablando con estos que creen que saben bastante. Dicen, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. ¿No? No sé, pues para aquellos que... me gusta poner este ejemplo. Pensemos que un día usted amanece y usted encuentra frente al garaje de su casa un huesito amarrado con una cinta roja. ¿Qué es lo primero que se cruza por su cabeza? Me hicieron brujería. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Un ídolo no es absolutamente nada. Y si usted viene a hablar conmigo, yo lo haré leer el libro de Números, en el capítulo 22, en el verso 23, donde el brujo más poderoso de la época decía acerca del pueblo de Dios, no existe brujería ni sortilegio que pueda contra este pueblo a quien Dios ha bendecido. Gracias. ¿Le ha gustado eso, no? Ok. En todo caso, Pablo dice, los ídolos de este mundo son nada. ¿Y existen dioses? Dice Pablo, no, solo existe un solo Dios. ¿Existe Zeus? Y Pablo dice, no existe Zeus. Eso fue una invención. ¿Existe Afrodita? Tampoco. Eso es otra invención. Y Hércules y Aquiles y... invenciones, mitología. Existe un solo Dios. Y los ídolos son nada. Continúa Pablo. ¿A quién le está hablando? Al grupo de acá. ¿Qué decía este grupo? Los ídolos son nada, inmaduros, lerdos. ¿Cómo van a querer semejante cosa? Coman nomás. A ellos les está hablando. Y hay un solo Dios, verso 5. Pues aunque hayan los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, acuérdese de los cultos místicos que habían también en la época. Verso 6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Esto es conocer las cosas correctas. Pero dice Pablo, verso 7, pero, primer grupo, no todos tienen ese conocimiento. No todos tienen ese conocimiento. Entonces, probablemente usted en su madurez cristiana puede decir, pero esta persona ya está aquí en el camino y ya debería ser hora de que cambie y de que transforme esto y que ya no sea así y que ya no sea asado y cocinado. Pablo respondería diciendo, espérate un ratito. Hay cosas que la gente aún no conoce y que Dios sabe el tiempo para hacérselas notar. Es que por eso yo le digo que no tal cosa, que no tal otra, que no tal otra. Esa no es la forma. Porque Pablo dice, la palabra de Dios dice, el conocimiento por sí solo, saber las cosas y decirlas por sí solas, no hacen nada. Solo traen envanecimiento. Pero con el amor se edifica. ¿Ok? Sigamos leyendo. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Dice Pablo, hay algunos que siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Entonces, ¿qué pasa? Vamos con estos de acá, que en nuestro ejemplo contemporáneo sería quizás alguien
que viene del Asia, ha dejado atrás estos cultos propios del lejano oriente y está con usted y va a comer comida china. Entonces usted le dice, ya, ñaño, déjate de cosas, ven a comer y todo. Ese chaulafán será el chaulafán más amargo que esa persona se va a comer. Porque usted, al hacer las cosas sin amor, usted y yo podemos hacer que esa persona viole su conciencia. Y lo estoy maltratando. Entonces, cuando esa persona venga el día domingo, nos va a decir, ¿sabe qué? Muchas gracias, esta es la última vez que venimos a su iglesia, pero aquí me han obligado a hacer algo que me ha hecho daño a mí. ¿Y qué le hicimos? No, es que me invitaron a comer a un lugar pagano. ¿En serio? ¿Cuál? El restaurante chino. Habían estatuas, habían ídolos. ¿Cómo es posible que me hayan obligado a ir allá? Esto pasaba en esta iglesia, en Corinto. Esta gente tenía problemas con la comida y los del grupo de acá, sin amor, los agarra a los de acá y le dice, cómete la parrillada. Apura, cómete la carne asada. Ahorita, ya está. ¿Te pasó algo? No, ahí está. Y a veces usted y yo somos así. Y no nos acordamos, por si acaso, de la forma en cómo Dios trató con usted y conmigo. Y cómo Dios trató con usted y conmigo, poco a poco, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Y fuimos dejando muchas cosas hacia atrás, cosas que quizás no edificaban y no son necesariamente malas en sí mismas. Y le quiero poner a pensar en algo. Por si acaso, no estamos usando este texto para justificar cosas que son claras en la Escritura, cosas claras como adulterio, fornicación, borrachera, envidia, contienda, mentira, la práctica de una sexualidad desordenada, la práctica de una ética laboral desordenada, que son cosas que están allí. Pero también hay áreas que no están tan definidas en el texto bíblico y que le corresponde a la sabiduría y al amor de los creyentes saberlas tratar. Entonces pongamos un ejemplo que quizás a los hombres nos llega, ¿no? Nos vamos a ver Los Indestructibles. ¿Se ha visto la película? ¿Quiénes son los mejores actores en la película Los Indestructibles? Las balas. El resto no importa. Las balas son los mejores actores. Quizás los hombres no tenemos tanto problema con ver películas donde lo acribillan a uno y sale la sangre, los órganos y todo, etcétera, etcétera. Pero típico de nuestro arsenal de películas, nosotros vemos la sinopsis. Entonces vemos en la sinopsis violencia y por ahí digamos que en la sinopsis dice escenas sexuales de contenido inapropiado. Y usted sabe que probablemente, o mejor dicho, usted sabe, tiene la certeza, de que su pana, su amigo, con quien usted se va a ver esa película, ha tenido problemas con pornografía, con infidelidad o masturbación. Y entonces usted le va a pedir a ese pana que lo acompañe a usted al cine. O sea, deje el comentario para usted después, pero pensemos en el otro. Usted no va, pues. No va, no porque exista una lista que diga, no irás. No, esa lista no existe, porque usted vive una nueva realidad. ¿Y cuál es? De que usted comienza a hacer las cosas por amor. Algo que hemos dicho aquí de frente, usted lo invitan a un compromiso social y si a usted le brindan, qué sé yo, un champán, un vinito después de la carne, vino tinto después de una carne roja, dale. Pero ¿qué tal si a la comida va un amigo suyo que está saliendo de un contexto de alcoholismo y espera ver en usted el hombro en el cual apoyarse?
y usted viene hecho el que lo sabe todo. No, pero teológicamente la Biblia dice que el problema es que tú te emborraches, pero de ahí tú tomarte uno después de una carne no hay ningún problema. El asunto es que tú tengas toda tu conciencia equilibrada delante de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, y probablemente su amigo termine brindando, pero a la noche usted lo tiene temblando, porque ha venido luchando contra eso la vida entera, y en vez de usted y yo haber sido el hombro con el cual mi hermano se apoya, yo lo he hecho caer. Entonces, no es tanto establecer una lista de sís y de nos, es el asunto de saber hacer las cosas en amor. Entonces nos han invitado a la parrillada y viene el servicio de la sangría o de un buen vinito para después que la carne se digiera. Pero como usted está con su amigo, usted le dice al de la casa o al mesero, si es que hay, a mi pana y a mí sírvanos agua. Y quién sabe si por ahí alguien le diga, no, ¿y qué? No lo vas a hacer. Estoy con mi amigo y mi amigo y yo tomamos agua. ¿Qué hizo usted allí? Usted usó el conocimiento, usted usó su libertad en Cristo para tomar una decisión por amor al otro. Nos hacemos entender. Ahora espérese un ratito. En ocasiones usted y yo, ¿cómo reaccionamos? Nosotros somos los que creemos que sabemos bastante. Y por eso Pablo dice, por último, ustedes ni saben de la forma en que deben de saber las cosas. Pablo se porta bien irónico con nosotros. Entonces, no todos tienen conocimientos de esto. Según el ejemplo que pone Pablo aquí, hay gente que teniendo problemas con su conciencia han sido forzados a comer o hacer este tipo de cosas. Su conciencia se contamina y dice el verso 8, pero lo que comemos no nos acerca a Dios, ni somos mejores o peores por no comer. Y ahí le está hablando al grupo judío. ¿Qué decía el judío? Jamás carne de ídolo, porque me contamino. Y le voy a comentar algo. Cuando yo era niño y adolescente, la única música que yo escuché fue música cristiana. Nada más. Nada más. ¿Y por qué? Porque alguien impuso una lista que decía, todo lo que no es cristiano es mundano, vomitivo, asqueroso y pecaminoso. Entonces, la época colegial. Por aquí tengo 2 compañeras del colegio donde yo estudié que no me dejarán mentir. Yo era un pobre y triste, ¿verdad? Entonces venía un pana. Oye, mira, el DJ tal ha sacado una nueva canción, esto y lo otro. Ni la prendas delante de mí. ¿Y por qué? Música mundana. Dios no está allí y te contamina. ¿Sabe a cuántos amigos perdí? Por lerdo. Mejor no le digo. Me explico. Porque a veces generamos listas que en vez de construir relaciones, destruyen relaciones. Y a la luz de este texto bíblico, el apóstol Pablo me dice a mí, hay gente que no sabe, no uses tu conocimiento para hacerlo caer, o en otros términos, abstenerte de una u otra cosa no va a hacer de ti mejor o peor. Entonces me confieso. Ustedes van a ser mis confesores. Ya escucho otra música que no es cristiana. Y es lindo que uno puede conversar. Ahora uno tiene que validar la letra, ¿no? Tampoco le digo que usted va a disfrutar el reggaetón sucio, ese terrible, en la vida. Pero hay músicas que aunque no hablan explícitamente de Dios, pero es chévere. Me encanta la música electrónica.
Así usted me diga que cuando hacen el Electric Fest, allá habrán sustancias psicotrópicas. ¿Sabe qué? No me importa, la música es la música y se acabó. ¿Sí me explico? Tengo que ser sabio en cómo me acerco. No tengo que establecer listas, por favor. Y si Dios trató con usted de una forma, quédese con eso para usted. Porque Pablo va a terminar este bloque con algo que por lo menos a usted y a mí nos pega, pero pega bonito. Mire lo que dice. Verso 9, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Y entonces ahí viene un asunto, de que ahora todas mis conductas tienen que ser reguladas por no solamente por el temor y la sabiduría de Dios, sino también por una ética comunitaria. ¿A qué me refiero con eso? Probablemente a usted le gusta ver Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo Infinito, Rambo La Venganza. O sea, ya tendría que resucitar Sylvester Stallone para seguir haciendo más Rambos. Ok. Pero pensemos que usted tiene hijos. Y entonces usted quiere construir una generación no violenta. Entonces, ¿usted qué va a hacer con su libertad para ver Rambo? Usted se abstiene de ver Rambo para que su hijo crezca bien, sin violencia. Porque sabe, quizás porque uno tiene hijos chiquitos, este es el pensar de uno, ¿no? Ahora. Pero uno debe de pensar que mi hijo va a ver como cosas lícitas para hacer lo que usted y yo hacemos. Y eso lo debo de pensar. Entonces, ¿sabe qué? Si a mí me toca, por si acaso usted me quiere invitar, no creo que me invite, pero igual, me invito a un compromiso y yo voy con Mateo y me toca brindar, yo no tengo problemas con brindar en ningún sentido. Pero porque está Mateo delante de él y por él pido agua. Porque mi hijo tiene que entender que la norma de la vida no es llegar al uso y abuso, que es el siguiente paso, de alguna sustancia, de alguna bebida alcohólica. ¿Me explico? Todo lo que yo hago tiene que ser ahora visto bajo una ética comunitaria en amor. El caso de mi amigo, que probablemente salió de un contexto de alcohol y drogas. Entonces voy a usar la libertad que hay en Cristo para, aunque suene contradictorio, para limitar ciertas cosas por amor a esta persona, porque esto es otro punto propio de esta conversación de hoy. Son más importantes las relaciones delante de Dios que dejar claro un punto. Me hice entender. Es más importante la relación con el otro que dejar enfatizado un punto. Porque probablemente usted gana el argumento y usted recibe el famoso tienes razón. Pero ¿sabe qué puede pasar? La relación se rompió. Y si usted intentaba que esa persona conozca a Jesús, usted vacunó a esa persona para siempre en contra de Cristo Jesús. Qué cosa tan terrible. Y a esto lo quiero llevar a pensar. A mucho evangélico lo suelen conocer por ser los hermanitos no. ¿Por qué? ¿Qué hacen los evangélicos? No chupan, no fornican, no adulteran, no esto, no lo otro, no escuchan música del mundo, no bailan. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Sabe algo? Es vergonzosa esa lista.
Porque si usted y yo conocemos al Señor, a usted y a mí nos deberían conocer por esto. Ellos aman, ellos abrazan, ellos te escuchan sin juzgarte, ellos te reciben, ellos te hacen sentir parte de su familia, te hacen sentir en casa el primer día que tú vas a uno de sus grupos, de sus reuniones. Ellos están para ti, ellos te llaman, ellos te buscan, ellos tienen abierta su agenda si necesitas compartirles de algo. Y ¿sabe algo? No se conoce al cristiano evangélico por esas características. Y eso es doloroso. Eso es muy doloroso. Qué triste, ¿no? Parece entonces que estamos en el mismo equipo que el apóstol Pablo dice. Quizás somos de los que sabemos mucho, pero no hemos sabido utilizar el amor para tratar con aquellos que son débiles y que aún están trabajando, sí, con cosas básicas. ¿Qué importa que sean básicas? Pero el amor edifica, el conocimiento envanece por sí solo. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces mire lo que dice Pablo. Yo puedo usar la libertad que tengo en Cristo, inclusive hasta para autorrestringirme, por efecto de mi hermano, el más pequeño, el inmaduro, el que recién está comenzando o que no tiene este conocimiento. Entonces mire lo que dice el verso 11. Y este verso 11, por lo menos a este servidor, hoy lo hace temblar más que nunca. Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, ¿qué dice el texto bíblico? Se va a perder a causa de ¿qué? A causa de usar un conocimiento sin amor. Se va a perder a causa de tu conocimiento. Y es interesante porque Pablo y Jesús de Nazaret hablan el mismo idioma. ¿Y cuál es el mismo idioma? Jesús dijo: si alguno hiciere tropezar a uno de estos pequeños en la fe, es mejor que se amarren una piedra de molino en el cuello y que se tiren al fondo del mar. Así de fuerte es la cosa. Entonces yo debería comenzar a pensar en cuántas veces usted y yo, a causa de esta conducta, hemos dado lugar a que esa persona se pierda, no quiera saber del Señor y quiera alejarse de Cristo lo más posible. Inclusive Gandhi tiene una frase acuñada en medio de la búsqueda de la independencia de la India, cuando él dice: yo me hiciera cristiano a no ser por los cristianos. Porque era increíble que el británico, protestante, cristiano por herencia y por declaración de fe, era el británico que salía con el tolete y con los rifles a darles bala a los hindúes. Qué cosas, ¿no? Mire lo que dice más adelante. Se perderá a causa de tu conocimiento, verso 12, al pecar así contra los hermanos, que sí, es verdad, tienen una conciencia débil, aún no conocen todas las cosas, aún tienen que procesar muchas cosas en el corazón. Hiriendo su débil conciencia, ustedes están pecando en contra de Cristo. Por lo tanto, que ahí Pablo se pone muy exagerado, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás. Se va a hacer vegano, Pablo, para no hacerlo caer en pecado. Entonces, para aterrizar esto, es establecer un principio. Conocimiento sin amor no funciona. El amor edifica. El conocimiento por sí solo
puede hacernos daño. Segunda cosa, yo no puedo establecer listas, porque si yo establezco listas, eso no es gracia. La gracia de Dios trató individualmente con cada uno de nosotros. Y créame, Dios es fiel en que también tratará con mi hermano de al lado. No puedo ser tropiezo para ninguno de ellos. Y como termina este texto, puedo usar mi libertad para restringirme de ciertas cosas, para no ser de tropiezo para mi hermano. Libertad no solamente es hacer lo que yo quiero, libertad también es la libertad de restringirme por amor al otro. Y cierro con esto. ¿Cómo usted puede saber cuáles son las debilidades de su hermano o de su prójimo, por lo menos en esta iglesia, o quien está a su lado? ¿Cómo usted puede conocer eso de allí? Relacionándose. ¿Y sabe qué es lo peor? A veces usted y yo hablamos piedras de otra persona sin siquiera habernos relacionado con ella, ni saber cuáles son sus luchas, sus debilidades o sus problemas. Así que Pablo nos manda a tener una práctica de vida integral. No es una lista de sís y de nos, es una ética marcada por el amor y por la edificación de la persona que usted tiene a su lado en Cristo Jesús. ¿Nos hacemos entender? Vamos a orar allí donde usted está. Cierre sus ojos un ratito. Nos acercamos a ti, Señor, teniendo en mente esto, pidiéndote perdón por las ocasiones en que hemos actuado con dureza en contra de alguien por hablar de su conducta o hábitos que quizás tenga. Perdónanos, Señor, por no habernos acercado en amor. Perdónanos, Señor, por haber dicho lo que sea sin habernos relacionado primero. Perdónanos por hablar sin haber amado primero. Mas hoy te ponemos en tus manos nuestras vidas y pedirte, Señor, que si esta ha sido nuestra práctica, de aquí en adelante tu amor sea el punto de discernimiento para saber conversar, amar, hablar con la otra persona. Si yo, Señor, estoy lidiando y recién comenzando en este camino, es mi petición también de que tú me rodees de gente que te ame, Señor, que te tema, que conozca y que también me enseñe las cosas con amor y con consideración, así como tú has sido con todos nosotros. De esta misma forma, Señor, te pedimos que nos permitas tener un testimonio diferente frente al mundo, que el mundo no nos conozca, no tanto por los nos, que el mundo nos conozca porque puede ver en tu iglesia al Cristo Jesús que abraza a la prostituta, al borracho, al cobrador de impuestos, al extranjero, al menesteroso, al leproso y a la gente vulnerable de nuestra época con los brazos abiertos, y lo invita a una relación de amor y donde esa relación en tu amor nos transforma. Bendícenos en esta semana y sé con nosotros, Señor, es nuestra petición, en nuestras familias y en nuestros trabajos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.